Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy tenemos una escritora colombiana que ha residido mucho tiempo en el extranjero y que nos va a contar hoy un poco de su nuevo libro y una historia que a todos nos conmueve, una historia que tiene que ver con el país que nos toca vivir y con el país que quizás queremos cambiar. Mi vida y el palacio, de Elena Vitegain. Elena, bienvenida a este programa y espero que disfrutemos esta conversación. Nos conocimos este año en Berlín y bueno, pues es chévere poder hablar y leerte. De verdad que me conmovió este libro. Quisiera, bueno, que comenzara saludando pues a la gente que nos está escuchando. Diego, muchas gracias. Bueno, primero por la invitación y segundo por leer el libro. Y a todos los que están aquí o van a mirar después esta conversación por su interés. Y bueno, aquí estoy expectante a tus preguntas. Cuando uno lee tu libro y hay algo que llama mucho la atención es la claridad de los recuerdos. Hay una claridad muy grande en recuerdos muy precisos de cuando eras muy niña, después de personas. Uno se pregunta, ¿desde hace cuánto estás escribiendo este libro? ¿Cómo ha sido un poco la memoria frente a este libro? ¿Cómo ha sido poder tener recuerdos tan precisos? Es impresionante. A ver, ¿cuánto llevo escribiendo este libro? Pues digamos que el libro como tal, un año y medio, pero yo sí venía escribiendo de mucho tiempo atrás como textos sueltos y los escribía más con la intención de ir registrando cosas que me acordaba para mi hijo, porque como lo cuento en el libro, él fue el que empezó a preguntar. Y, y bueno, y después cuando empiezo a escribir más estructuradamente para el libro, pues obviamente que retomo alguno de los textos y también es curioso, pero el proceso de la escritura le despierta a uno cosas que uno tenía eh, enterradas, porque yo creo que el cerebro inconscientemente deja esos recuerdos abajo porque son tan dolorosos que solamente así permite que uno siga adelante. Pero en el momento en que uno empieza ese proceso de escritura, empiezan a aparecer. Y por eso es difícil también meterse en un proyecto de estos, pero al mismo tiempo hacerlo, pues lo obliga a uno a confrontarlo. Y al confrontarlo y entender lo que pasó y poner las emociones en palabras, pues también lo fortalece a uno porque uno ya entiende y no es una cosa ahí abstracta que uno siente como que le duele, sino que entiende las emociones mucho más fácil y de esa manera puede resistir más fácil a esos dolores. Y claro, es una cuestión compleja porque evidentemente la pérdida de un padre y unas situaciones tan conmovedoras, por supuesto, en un crimen de Estado como fue el asesinato de tu padre, uno se pregunta, eh, ¿por qué reescribir y por qué volver a estas memorias? Y quizás es una de las grandes discusiones hoy en Colombia sobre la memoria, ¿no? Como cuál es nuestro tratamiento de la memoria, cómo debemos volver sobre estos episodios personales en el caso, pero en el caso de la colectividad colombiana, obviamente todos pues, hemos sufrido como país unas guerras, unas masacres, unas historias terribles. Pero la pregunta es cómo volver sobre eso y por qué volver sobre eso. ¿Por qué decidir volver sobre eso? ¿Para qué? Eh, bueno, como tú lo dices, es una historia que es personal, pero que también es una historia que nos atraviesa a todos como nación. Y que sucedió sí 35 años atrás, pero si vemos los hilos que salieron de ese momento todavía están intactos. Y con esto quiero decir que ese 6 y 7 de noviembre murieron cerca de 100 personas, otras 11 resultaron desaparecidas. Era una corte
magistrados que respetaban derechos humanos y el Estado de Derecho, y hoy, 2020, en lo que va del año, van, si no me equivoco, casi 250 líderes sociales que también luchan por el Estado de Derecho y que también, igual que a los magistrados, el Estado los ha abandonado y sobre los que tampoco hay esclarecimiento sobre sus asesinatos. Entonces, ¿por qué escribir lo que pasó hace 35 años para que podamos ver la dimensión de lo que, o sea, lo que significa un caso de estos cuando no se esclarece? Si no se esclarece, si no hablamos sobre lo que pasó, pues repetimos y caemos una y otra vez en lo mismo. Y pues por eso acabo de hacer como el paralelo entre el 85 y hoy con los líderes sociales. Cuando uno piensa en tu padre, en un magistrado, un hombre que estaba ante todo defendiendo pues el Estado de Derecho y en un lugar tan complejo y tan difícil en ese momento, y tú lo señalas en el libro como la Corte Suprema, la Corte que estaba llevando no solo los procesos de la mayoría de los militares, sino también los procesos del narcotráfico. O sea, era una Corte que estaba realmente, hay en algún momento un personaje del libro que cuenta que la Corte estaba demandando al Estado, fallando a desfavor del Estado casi una vez por semana. Y esas tensiones uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Tú que has podido ver la historia de este país tan en detalle los últimos 35 años, ¿ha cambiado realmente? Claro, tenemos todavía masacres, tenemos evidentemente líderes sociales asesinados, pero ¿ha habido algún cambio? ¿Ha habido algún cambio en ese país triste de la toma del palacio al país de ahora? Pues yo lo que creo es que a raíz de esos hechos, más la justicia quedó muy afectada y diría yo subordinada al poder. Y era claro que deshaciéndose, por llamarlo de alguna manera, de una corte que estaba investigando la violación de derechos humanos por parte del ejército, y además después que el Estado mismo, el gobierno, los abandonó, pues mostró la falta de valor que tiene la justicia en Colombia y el desprecio hacia la justicia. Y el mensaje para mí era claro: la vida no vale, la justicia no vale en este país, y aquí los que mandamos somos pues los que estamos teniendo las riendas de un poder criminal, y pues la justicia está muy politizada en Colombia, y quienes se atreven a investigar pues son marginalizados o son retirados de los casos. Y bueno, esa es una herencia de lo que pasó en el Palacio de Justicia, sin duda. Aunque el libro toca pues temas como el clasismo, el racismo también, la xenofobia, estas peripecias tuyas que realmente fueron asombrosas, la cantidad de países por los que te tocó pasar y la cantidad de historias que conectas desde Duke, la Universidad de Duke, cuando tu mamá era profesora, hasta País Vasco, en pueblitos del norte de España, hasta estar en Uruguay. O sea, realmente termina siendo también, sobre todo, la historia de Elena, ¿no? La historia de Elena es la que más se cuenta también a través de contar esa historia de un país y de pues, una historia política, una historia difícil. Pero la historia de Elena es realmente fascinante. Y realmente esa historia, pues también es la de una mujer colombiana que ha tenido que ver pues con unos ojos, digamos, privilegiados en el mejor sentido, lo que ha pasado, digamos, con la historia de este país. Y por eso me parece muy importante hablar un poco, quizás no contar el libro, por supuesto, pero sí hablar un poco de cómo era esa niña, cómo era, un poco resumir en qué momento comienza el libro y de qué trata, un poco en tus palabras.
Ujú. Bueno, el libro arranca con la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre y es narrado desde la mirada de una niña de 10 años, que soy yo cuando sucedió todo eso. Pues cuento cómo era el clima en la casa mientras buscábamos a mi papá y no teníamos respuesta alguna. Y bueno, eh, después la experiencia de una familia de tener que salir al exilio, como tú dijiste, pues fueron varios países, Uruguay, Estados Unidos, España, o sea, País Vasco y Madrid. Y finalmente Alemania, que bueno, vengo ya, aparte de mi familia, o sea, ya siendo adulta, y con mi hijo, pero que tiene un significado muy grande en todo este proceso de memoria que he tenido. Eh, y bueno, el libro pues cuenta como el proceso, el exilio, pero también para mí como que la siguiente parte vendría siendo todos los procesos jurídicos y la búsqueda de verdad y justicia. Cuando se abre el caso, gracias a la investigación de la fiscal Ángela María Buitrago, se hacen públicos unos videos donde queda claro que mi papá no había muerto dentro del Palacio de Justicia, contradiciendo la versión oficial y la que nos habían dicho a nosotros hasta el momento. Y cómo, a pesar de tener todas esas evidencias, eh, el, el caso no avanza en Colombia. Entonces, bueno, la búsqueda de justicia ante una corte internacional y bueno, digamos que, digamos que no, o sea, todos esos procesos obviamente que son un espaldarazo muy fuerte y refuerzan mucho la autoestima de una persona que ha sido violentada. Pues sin embargo, pues así sigue el caso, completa impunidad. Eh, pero para mí esos procesos jurídicos, sí, o sea, lo poquito de verdad que alcanzamos fue muy significativo, tanto con la fiscal Buitre como con la Corte Interamericana, porque pues, a mí me devolvió mucho de la dignidad que nos había quitado, ¿no? Porque además nos habían quitado hasta el derecho a reclamar. Y cuando uno es consciente de eso, de esa humillación de parte del Estado, que es el que lo tiene que proteger a uno y que uno ya no tiene a dónde más ir a reclamar, eh, pues es un proceso largo para recuperar la autoestima y para recuperar la voz y para tomar la decisión de no callar y de hacerlo visible y contarlo. Y bueno, de eso se trata el libro, básicamente. Mucho se ha discutido en Colombia, pues con el sistema integral de justicia, con la JEP, con la Comisión de la Verdad, también sobre la reparación y las víctimas. Y creo que las personas que más tienen que hablar eso, por supuesto, y que más nos tienen que dar luces sobre qué tipo de reparación y abrir esa reflexión, ¿no? Porque creo que se ha politizado mucho y gente que quizás no ha sufrido el conflicto está hoy tomando las banderas de reparación también. Recientemente, pues vimos las declaraciones de uno de los ex guerrilleros decir, pues, que habían asesinado pues, a varios dirigentes importantes, entre ellos Álvaro Gómez. La pregunta es, bueno, ¿cómo lees tú eso? ¿Cómo lees tú ese momento? A ver, es decir, yo considero el sistema integral de justicia y paz muy importante y lo apoyo y teniendo en cuenta que la justicia ordinaria en el caso nuestro no ha hecho nada, está claro que la justicia, jurisdicción especial para la paz, pues nos generaba esperanzas. También reconozco que se han revelado
varias cosas importantes gracias a esta justicia. Pero en el caso del Palacio de Justicia volvemos otra vez a tropezar. Y yo, sí, o sea, es como que ese caso pues no, en ningún lado parece que hay posibilidad de avanzar, y me refiero a que el único coronel o general que ha sido condenado hasta tercera instancia por la justicia ordinaria, que fue el señor Arias Cabrales, quien comandó sí estuvo a cargo de las operaciones del Palacio de Justicia. Él pidió que lo acogieran a la justicia o a la JEP, y pues para nosotros fue muy decepcionante que sin que él contara nada de verdad, enseguida lo acogieran y le dieran libertad condicional. ¿Y por qué lo veo de esa manera? Pues porque en el colectivo imaginario queda como que el señor es inocente, porque este ya es un señor de 80 años, que lo más seguro es que empiece a dilatar y a dilatar y a dilatar, y que durante todos estos 35 años han negado incluso que hay desaparecidos. No creo yo, sinceramente, que ahora vaya a ir a decir que sí, que ellos son responsables. Entonces, pues le dan libertad condicional a cambio de no haber dicho nada, y a nosotros nos hacen sacrificar el poquito de justicia que teníamos. Entonces, o sea, si lo veo desde esa perspectiva, me cuesta trabajo como tener muchas expectativas, pero si veo en otros casos, digo, vale la pena, y es lo que tenemos en este momento y hay que apostarle a eso. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Tú eres uruguaya y me corriges si no también por línea materna. Y es muy llamativo, pues obviamente a mí me fascina y me cae muy bien Pepe Mujica, que recientemente también habló de su retiro de la política, y él hace la introducción a tu libro. El Pepe Mujica hace la introducción a tu libro, un hombre reconocidísimo mundialmente. ¿Cómo es eso? ¿Son amigos? ¿Cómo logra él conectarse con esta historia? ¿Cómo es la conexión tuya con Pepe? Eso Bueno, él, a ver, mi familia materna, un hermano de mi mamá estuvo con él preso, y sin embargo no fue por ahí por donde lo contacté. Yo creo que para mi familia fue curioso y sorpresivo que Pepe terminara escribiendo el prólogo, pero cuando yo lo contacté, él claramente sabía quién era yo, o sea, quién era yo, no, tanto así no, pero conocía a mi familia uruguaya, y conocía sobre todo el caso del Palacio de Justicia. El contacto fue a través de un periodista que hizo una bibliografía muy precisa. Durante 15 años lo estuvo acompañando, y se dio de manera como inmediata. Yo le escribí, le dije, mira, estoy escribiendo esto, quizás puedes preguntarle a Pepe. Me dijo, bueno, sí, pero se lo voy a mandar porque él está ya en su chacra, no habla con nadie, no hay forma de verlo, tiene que ser a través de la asistente. Pero claro, y no sé, al cabo de la semana él respondió que sí, que estaba leyendo ya el manuscrito, y bueno, dispuesto, y claro, él entendió enseguida el sentido del, del manuscrito, y también me gustó porque lo puso en el contexto latinoamericano, porque para mí, si bien la historia empieza en Colombia, o sea, los hechos de horror suceden en Colombia, pero es una historia, como él dice, muy latinoamericana, y yo iría más allá en decir que es también universal, en el sentido que esto que me pasó a mí le pasa a una niña en Afganistán, en México, o en las dictaduras del Cono Sur en su momento. Entonces, tiene ese carácter, pues sí, universal, y él lo pone también, lo engloba en ese contexto. Y es claramente se siente, por supuesto, esa narrativa.
de las dictaduras en Argentina, en Chile también, que recientemente nos sorprendió con esa ola democrática, la noche del Tlatelolco también en México, también ha Ujú. producido toda esta devastadora historia pues de atentados contra la libertad y contra el respeto al humano, pues nos ha producido también muchas narrativas muy parecidas, ¿no? Y hay algo que quiero también preguntarte sobre eso y es un tema eh, que está ahí, quizás muy fuerte en el libro y es el tema también del clasismo. Eh, Ujú. Hablas de la sociedad colombiana Ujú. con ese clasismo que nos caracteriza también. Hablas también de una situación en la que tú misma te das cuenta de cómo el clasismo operaba en torno a tu familia y en torno a tu historia. También hablas de las víctimas del palacio, de cómo entre las mismas víctimas hay una segregación o se dan unos procesos de segregación. Hablemos de Colombia y ese clasismo, porque yo creo que ahí puede haber uno de las nueces también de nuestro conflicto quizás y de nuestra imposibilidad de entendernos y de avanzar, ¿no? Creo que puede haber ahí algo de eso. ¿Tú qué crees, Elena? Sí, sin duda. Y pues lo que yo viví y narro en el libro es un poco hasta dónde hemos llegado que ni siquiera en una historia compartida en la que tanto familiares de magistrados como familiares de personas que trabajaban en la cafetería nos unimos y en conjunto reclamamos por un daño que se nos hizo a todos, sino que aparecen estas diferencias que yo no digo que sean calculadas ni que sean a propósito, sino que se dan porque ya están tan instauradas dentro de la sociedad que son como automatismos. Lo que sí, digamos, me parece muy grave es, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia desde el principio eh, convocara a los familiares de los magistrados para realizar misas de conmemoración en la catedral. Y a esas conmemoraciones no invitaban a nadie más que a las familiares de los magistrados, algo que me parece eh, supremamente violento y agresivo. Y viniendo de la Corte Suprema de Justicia, no tiene ninguna justificación. Entonces eran, pues, por un lado los magistrados y por otro lado las personas familiares de desaparecidos. Eso pues ya refleja el nivel de clasismo y segregación que hay en la sociedad colombiana. Y bueno, también lo menciono en cómo este clasismo también se ve reflejado en la manera en que se condujeron las operaciones, porque como dicen algunos militares, ellos, según la facha, los hacían requisar o no, o sea, como que según la facha. Entonces, si la persona les parecía que tenía un aspecto más de subversivo o más negrito o más oscuro, entonces ya era sospechoso. Y eso no es, eso no es, eso no debería pasar y sobre todo eso se debería haber condenado. Bueno, la Comisión de la Verdad del 2010 sí habla puntualmente de el carácter discriminativo que tuvo la retoma, ¿no? Es uno de los pasajes que más nos conmueven o me conmovieron al leer el libro este de los militares al frente en la Casa del Florero, seleccionando por la edad y por los rasgos físicos las personas que consideraban pues guerrilleros y por supuesto para desaparecerlas. Y eso realmente lo deja a uno asqueado, que no hay otra palabra realmente para describir esto. Y Elena, es muy difícil hacer ciertas preguntas, es muy difícil y Truman Capote, tú que eres periodista también y que has trabajado mucho en periodismo, sabes que a veces en ciertas situaciones es difícil hacer preguntas. Frente a un libro como estos, yo pregunto algo que es difícil para mí preguntarlo. ¿Qué fue lo más difícil de escribir este libro? ¿Qué fue lo más difícil para ti de escribir este libro? Tomar la decisión de hacerlo. Porque una vez ya tenía la determinación de sentarme, ya fue como que
es decir, toda la información estaba ahí, es que son mis vivencias, entonces no, no es algo que yo no tuviera que fantasear mucho o que contactar a terceros, sino que yo tenía la historia ahí cargándola conmigo y era que sentarme a escribirla. Claro, yo después, pues no solamente me baso en mi vivencia, que eso sí lo tiene la Comisión de la Verdad, porque ellos tienen como solamente esa parte que tiene que ver con las afectaciones, pero ya para el libro pues sí hice muchas entrevistas, hice investigación y sobre todo tuve la suerte de poderme sentar a escribir en medio de palmeras y el mar Caribe, algo que sé que es un privilegio pues que no tiene muchos y que creo que no voy a volver a tener. Y mientras lo hacía, pues estaba cerca de mi mamá, entonces también tenía la posibilidad de preguntarle a ella muchas cosas que yo no tenía claras. Entonces, podría decir que lo más difícil fue tomar la determinación de, ok, lo voy a hacer. Porque aunque uno quiera hacerlo, siempre hay algo que te tira hacia el otro lado, ¿no? Esos fantasmas que te dicen, no, te va a doler, ¿para qué? Mejor hablar de cosas bonitas, no vas a lograr nada con esto. Y no solamente los fantasmas, incluso personas que conozco me decían, pero ¿para qué? O sea, que no seas ilusa, ¿qué vas a cambiar con eso? Entonces, pues, bueno, fue muy importante también el apoyo que tuve de personas como Doris Salcedo o Laura Restrepo en un simposio, que es una historia, a mí me parece muy lindo porque como que desde el principio fue en un simposio donde yo leí uno de estos textos que cuento que escribía sueltos. Me habían invitado a hablar sobre la memoria en el posconflicto y cuando yo vi que en el panel estaba gente como Gonzalo Sánchez o Gunther Mayhol, que es un profesor aquí en Alemania, y otra persona, Verena Dole, pues yo dije, bueno, que hablen ellos de manera científica sobre lo que es la memoria histórica y yo, pues, si bien voy a escribir algo al respecto, creo que en esta ocasión va a aportar mucho más si cuento desde lo personal. Y entonces ahí leí lo que había sido mi proceso de memoria, como había arrancado en Hamburgo. Y al final del evento vino Laura Restrepo, que también estaba en otro panel, me regaló un libro. Mi querida Elena, porque pronto escribiré sobre el bello libro que ella va a escribir. Y yo recuerdo que yo leía eso y yo sentía como que algo estaba mal, como que ella se hubiera equivocado en la sintaxis o algo, o sea, como que yo lo leía y al final, que ella va a escribir sobre algo que yo voy a escribir, wow. Entonces fue como, bueno, pero así quedó un tiempo igual. Después en otra conversación con Doris Salcedo también ella, no, Elena, tienes que sentarte a escribir, es que vengo trabajando mucho tiempo con víctimas y tú lo tienes muy claro. Y bueno, y después Pacho de Ru por otro lado también. Y, o sea, solo faltaba que yo dijera, ok, lo voy a hacer. Y pues por eso es muy bonito porque estas personas que estuvieron ahí desde el principio también ahora terminan con comentarios dentro del libro. Y bueno, y ellos tres en concreto, pero también el lanzamiento va a ser, el lanzamiento del libro es con Daniel Coronel, quien reveló el video donde se veía que salía mi papá vivo del Palacio de Justicia, y fiscal que abrió el caso, Ángela María Buitrago. Entonces, el proceso de escritura, aunque implica remover muchos dolores y despertar muchos fantasmas, ha estado acompañado de gente maravillosa y pues eso me ha dado como también otra mirada de lo que es Colombia y de la importancia de contar de hacer memoria y contar estos relatos, porque es que eso nos lleva también a
a fortalecer el tejido social. Y cuando yo veo que son tantas personas desde diferentes orillas trabajando por un mismo fin, que al final es fortalecer la democracia, pues es muy, muy emocionante, conmovedor y pues, ¿cómo no me voy a sentir contenta? Yo te pregunté que cuál había sido la cosa más difícil y terminaste hablando de esperanza, hablando de un proceso feliz y quiero también terminar esta entrevista con ese sentimiento porque al final tu libro es un libro de esperanza y es un libro que dignifica a las víctimas, dignifica una historia también de gente que haya defendido el Estado de Derecho, ha defendido los derechos humanos y eso es muy valioso, Elena. Y bueno, en ese sentido, y terminando esta entrevista, y te quiero agradecer, la pregunta final es, bueno, el libro fue un proceso feliz, fue un proceso complejo. ¿Cómo te sientes Sí. ahora que pues, está todo esto en la opinión, que hay periodistas molestándote para entrevistas y que hay toda esta cantidad de ola, ¿no? Sí, bueno, ahora es la segunda fase, ¿no? Porque antes fue la fase de introspección y de escritura, uno solo, y ahora es la de exposición y esto, estar respondiendo preguntas. Y bueno, estoy en medio de eso. Creo que te podré dar más respuestas más adelante porque ahora estoy como viviéndolo y no es todo tanto y tan rápido que no logro digerirlo, pero hace unos días justo terminaba una conversación con Daniel Coronel y en ese momento timbraron la puerta de mi casa con los libros y bueno, es muy lindo y llegó mi hijo del colegio y lo agarró el libro, lo acarició y vio que decía a Manuel y pues sí, lo que decía antes, todo es una historia dolorosa, pero que vale la pena contarla y que tenemos todos que seguir en la lucha por la verdad. Yo creo que deberías, ya que hablaste de ese pedazo del libro y de la dedicación, de la dedicatoria, podrías leerla completa, si la tienes ahí. La dedicatoria a Manuel y a la memoria de su abuelo, mi padre Carlos Horacio Urán, a todos los que no desisten y aún buscan. Elena Videgaín, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por escribir este libro. Los invito a todos a leerlo, a buscarlo, a adquirirlo. Este ejemplar hoy lo vamos a regalar en esta entrevista. Yo se lo voy a enviar a la persona que nos escriba. Le enviaremos, no dedicado porque Elena está en Alemania, creo, y yo estoy aquí en Colombia, pero sí le enviaremos el libro. Y bueno, un saludo, Elena. Gracias a todas y todos por Much estar conectados con este episodio. Bueno, Muchísimas gracias. Un saludo desde Alemania. chao. Muchas gracias, Elena. Chao. Quedamos ahí hablando.